En Baltimore, Maryland, había un puesto de carne de vacuno al aire libre. A los clientes se les vendían bocadillos de carne de cerdo y ternera, pero había otro ingrediente secreto. Un asesino en serie local convertía a sus víctimas en hamburguesas y hacía que los desprevenidos clientes se lo engulleran todo. Esta es la escalofriante historia de Joe Metheny. Vida temprana. Joe nació en 1954 en Baltimore, Maryland. No tuvo una infancia feliz y con solo 6 años su padre murió en un accidente de coche. Era uno de 6 hermanos, por lo que su madre estaba increíblemente ocupada en el trabajo y a menudo le enviaban a vivir con otras familias para aligerar la carga de trabajo. Describe su infancia como muy difícil, pero su madre cree que su relato de esa época es exagerado. Refuta las afirmaciones de que fue una madre ausente y dice: era inteligente y tuvo una buena infancia. Si se descuidó, fue por su culpa. Era un hogar bastante bueno. Continúa diciendo: fue muy duro para mí. Tuve que trabajar para mantener a la familia e hice todo lo que pude para mantener a mis hijos juntos. Y no éramos ricos, pero siempre teníamos algo que comer y un techo bajo el que cobijarnos. Y nunca fui a la beneficencia. A los 18 años se alistó en el ejército, y aquí es donde Joe demostró ser un narrador increíblemente poco fiable sobre su vida. Se alistó en 1973 y afirma que sirvió en Vietnam. Sin embargo, su madre afirma que sirvió en el ejército estadounidense en Alemania, y sus registros militares respaldan esta afirmación. Cuando regresó del ejército, nunca volvió a ser el mismo. El punto de inflexión. Cuando Metheny regresó del ejército, ella notó un cambio repentino en él. Empezó a abandonar a su familia, en gran parte debido a su cada vez más evidente adicción a las drogas. Su madre dijo: se alejaba cada vez más. Creo que lo peor que le pasó en la vida fueron las drogas. Es una historia muy triste. Pronto empezó a gastarse todo su dinero en drogas y a vivir en campamentos de indigentes. Vivió en un poblado improvisado de tiendas de campaña en Baltimore, conocido como Tent City. Joe medía 1,80 y tenía sobrepeso, por lo que le apodaban irónicamente diminuto. Hacia finales de los 80, parecía que Metheny había encauzado un poco su vida. Tenía su propia novia de larga duración y en 1988 tuvieron su propio hijo juntos. Este niño le obligó a encauzar su vida laboral y consiguió un trabajo fijo como conductor de carretillas, elevadoras, en Joe Steens & Sons. Sin embargo, estaba claro que no era una familia feliz. En 1994, cuando su hijo tenía 6 años, Joe volvió a casa después de un largo y duro día de trabajo. Estaba deseando volver a casa con su familia, pero se encontró con que se habían ido. Su novia le había dejado y se había llevado a su hijo. Metheny estaba totalmente furioso. Ella también era una adicta en recuperación, así que él conocía las zonas en las que se escondía. La buscó en albergues para indigentes y casas de acogida. Si había vuelto a las drogas, sabía exactamente dónde encontrarla: bajo el puente de Hanover Street. Cuando Metheny llegó, bajo el puente había 2 indigentes, Randall Brewer y Randy Piker. Al parecer, Joe les preguntó por el paradero de su novia y su hijo, y cree que le estaban ocultando información. Los informes judiciales declararon más tarde que se trataba de una guerra territorial entre campamentos rivales de indigentes. Les amenazó con un hacha y luego demostró que tampoco estaba jugando. Los mató y descuartizó a ambos. También se cree que mató a un pescador cercano que presenció los 2 primeros asesinatos y necesitaba que se ocuparan de él. Por suerte para él, estaba justo al lado de un río y pudo arrojar todos los cuerpos al profundo río Patapsco. Metheny huyó de vuelta a su casa vacía. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que literalmente se había salido con la suya. La emoción que experimentaba al matar era algo diferente a las drogas que había tomado. Pero al igual que su adicción a las drogas, necesitaba otro subidón. Quería volver a matar. Una nueva adicción. Es en esta época cuando Joe puede o no haber matado a una mujer de la localidad llamada Toni Ingracia. Un asesinato que la policía está más segura de que cometió fue el de Kathy Ann Magaziner. Ella era una trabajadora sexual que operaba en el sur de Baltimore, y uno de sus clientes era Joe Metheny. Este la llevó a su casa y tras utilizar sus servicios, decidió estrangularla hasta la muerte. Tal vez se volvió más retorcido, o tal vez temía que le pillaran, pero 6 meses después de enterrarla, volvió a desenterrar su cuerpo. Con este cuerpo sin vida y en descomposición, le cortó el torso y lo metió en otra tumba, y luego le cortó la cabeza y la metió en una caja. Durante este tiempo, Metheny se enteró de dónde habían desaparecido su novia y su hijo. Me enteré unos 6 meses después de que se había mudado a la otra punta de la ciudad con un gilipollas que la tenía vendiendo su culo por drogas.
Les pillaron por drogas y les quitaron a mi hijo por abandono y maltrato infantil. En 1995, Metheny se dio cuenta de que no se había librado de todos estos asesinatos. Se encontraron los cadáveres de Randall Brewer y Randy Piker, y él era el principal sospechoso. Fue arrestado, pero Metheny se declaró inocente. Fue sospechoso de matar a estos hombres y pasó 1 año y medio en prisión. Cuando fue a juicio, la falta de pruebas no convenció al jurado. El jurado envió una nota al juez, Clifton J. Gordy, explicando que pensaban que podía tratarse de otro vagabundo. Por este motivo, no pudieron demostrar más allá de toda duda razonable que fuera el asesino, por lo que fue puesto en libertad. Libre de nuevo. Metheny consiguió mantener su empleo en Stein & Sons a pesar de este calvario. De hecho, le consideraron un empleado competente y capaz, por lo que le permitieron vivir en una caravana en un terreno fuera de la empresa. Su jefe, Joey Stein, dijo: «Era un tipo muy inteligente. Era capaz de encontrar soluciones a los problemas. Cuando descargaba el remolque y teníamos problemas para apilar palés, era él quien se las ingeniaba». Stein también mencionó su inusual sentido del humor. Bromeaba sobre cualquier cosa. Decía que estaba tan abajo en el tótem que él era la suciedad que lo sostenía. De vez en cuando, su rabia y agresividad se colaban también en el trabajo. Stein dijo que Metheny tenía mal genio de vez en cuando, pero nunca pensabas que llegaría tan lejos con nada. Ahora nada me sorprende. Tras ser declarado no culpable de asesinato, Joe Stein, Jr. abordó de vez en cuando el tema del elefante en la habitación. Según Joe, dijo: «Cada vez que le preguntabas sobre eso, decía que era inocente. Como era alguien a quien conocían y en quien confiaban a diario, se fiaban de su palabra. Y si apenas se había librado de un asesinato, difícilmente iba a volver a hacerlo. No podían estar más equivocados». Kimberly Spicer. Metheny no era la única persona de Baltimore con problemas de drogas. De hecho, los estupefacientes habían hecho estragos en toda la ciudad. En noviembre de 1996, una joven llamada Kimberly Spicer había discutido con su madre en su casa de Huron Street y se había marchado enfadada. Su hermano acababa de morir de una sobredosis de heroína en una casa abandonada de la avenida Wilkins, y era un momento muy delicado para la familia. Tras abandonar la casa, se dedicó a ir de bares por Baltimore y no quería volver a casa con su familia. Entró en el bar Uncle Walt's y se acercó a 2 mujeres que no conocía y les preguntó repetidamente si podía pasar la noche en su casa. Finalmente, acabó en el bar y restaurante Borderline de Arbutus, un suburbio de Baltimore. En ese mismo bar estaba bebiendo Joe Metheny, a quien ella conocía vagamente. Le ofreció quedarse a dormir en su caravana esa noche. Pero este gesto amistoso pronto se volvió amargo. Dentro de la caravana, Metheny intentó agredirla sexualmente con una botella de cerveza, pero ella se resistió. En un juicio posterior, el fiscal Emanuel Brown dijo: Kimberly Spicer no iba a obedecer. En algún momento se dio cuenta de que obedecer no le iba a servir de nada. No iba a quedarse allí y ser torturada. Iba a luchar hasta la muerte. Cuando Kimberly se resistió, Metheny le clavó un cuchillo en el pecho. Una vez que ya no estaba viva, desmembró su cuerpo. Luego cogió partes de su cuerpo y las escondió bajo unos palés en su lugar de trabajo. Un mes más tarde, necesitaba saciar de nuevo su sed de matar. Rita Kemper. Rita Kemper había entablado una amistad platónica con Joe. El 8 de diciembre de 1996, él la invitó a su caravana para que se drogaran juntos. Alguien había caído en su trampa una vez más. Era un hombre enorme, y cualquier grito que ella soltara no se oiría. Ella rechazó educadamente sus insinuaciones románticas. Sin embargo, se dio cuenta de que él no aceptaba un no por respuesta. Le ordenó que se quitara los pantalones. Al negarse, se puso violento. Le dijo: «Voy a matarte y enterrarte en el bosque con las otras chicas». Mientras Joy tenía la adrenalina de matar, Rita tenía la adrenalina de sobrevivir. De algún modo, consiguió forzar la puerta del parque de caravanas y salió corriendo. Sin embargo, antes de que pudiera huir, Joe la agarró y la metió de nuevo en la caravana. Le quitó los pantalones dentro, pero ella se escabulló y salió corriendo por una ventana. Esta vez, corrió cada vez más lejos de Joe hasta que estuvo fuera de su alcance. Fue la primera en escapar de la ira de Joe Metheny. Llamaron a la policía y se lo llevaron para interrogarlo. Ahora estaba en libertad bajo fianza y se estaba poniendo muy nervioso. Rita iba a testificar contra él, pero ¿y si descubrían también los otros asesinatos? Ayuda de un amigo. Unos días más tarde, Metheny tomaba unas copas y se drogaba con un compañero de trabajo llamado William Ashbrook. Esto se prolongó hasta altas horas de la noche, y durante la madrugada, Metheny decidió contarle un secreto a su compañero. Le dijo que había matado a puñaladas a una joven
y que estaba enterrada en la propiedad de la empresa. Le preguntó a Ashbrook si podía ayudarle a deshacerse de ella. Ashbrook se quedó estupefacto. No le creyó y pensó que era una broma. Así que Joe lo llevó a la zona de basura donde había sido arrojado. Eran los restos de Kimberly Spicer. Joe habló del cuerpo con despreocupación y le dio varias patadas. Hablaba de que era una molestia, en contraposición a la horrible tragedia que en realidad yacía frente a él, según Ashbrook. Dijo que esta chica le debía $300, así que la mató. En lugar de asustarse, Ashbrook inventó una excusa para marcharse y se fue en su moto. Se fue a casa y 1 hora más tarde, Metheny llegó a su casa. Le preocupaba que Ashbrook hubiera ido a la policía. En ese momento, Ashbrook aún no se había puesto en contacto con ellos. Metheny le dijo entonces que había trasladado el cadáver de todos modos. Después, tomaron más drogas y bebieron más cervezas. Al día siguiente, Metheny llegó al trabajo y actuó como si nada hubiera pasado. Pero Ashbrook no pudo aguantarse más y contó a sus jefes, John Stein padre e hijo, lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, Ashbrook testificó ante el FBI y accedió a llevar un micrófono cuando hablara con Metheny. De esa manera, podrían grabarlo admitiendo estos crímenes. Sin embargo, cuando Ashbrook se tomó unas cervezas con Metheny, no pudo sacarle ni una palabra. Tal vez Metheny sabía lo que estaba pasando, pero la grabación de él, hablando, no tenía nada incriminatorio. Se oía a Joe decir, «Lo mejor es que olvides todo lo que viste». Sin esta admisión, Ashbrook decidió testificar de todos modos, y Metheny fue arrestado. Un arresto inusual. La policía estaba preparada para lo que Metheny le lanzara. Sospechaban que podría tener armas para protegerse, o que ya habría huido de su caravana. Para su sorpresa, Metheny estaba dentro de la caravana y se presentó tranquilamente. No se acogió a la quinta enmienda. En su lugar, pronunció las escalofriantes palabras, «Soy una persona muy enferma». Inicialmente fue acusado de matar a 3 mujeres. Kimberly Spicer fue la que condujo a su detención. Toni Lynn Ingracia fue encontrada muerta junto a la Interestatal 95, cerca de la avenida Catton, y se la relacionó con Metheny. Cerca de su caravana, también encontraron la cabeza de Kathy Ann Magaziner, habiendo desenterrado su cuerpo hace tantos años. Esto a pesar de que se había mudado de casa desde entonces. Se llevó este trofeo con él. La abogada defensora de Metheny, Margaret A., me ha dicho que él estaba arrepentido por estas acciones. Ella se reunió con él en una sala psiquiátrica y dijo, «Está deprimido, confuso y bajo mucha medicación. Me expresó un gran remordimiento. Afirma que estaba bajo los efectos de muchas drogas cuando ocurrió todo». Y añade, «Quería que se acabaran los asesinatos. Es muy educado, respetuoso e inteligente. Entiende mucho más que la mayoría de la gente. Es muy indicativo que cuando obviamente está bajo la influencia de varios narcóticos, es cuando parece haber un cambio de personalidad». Frente a los tribunales. En noviembre de 1997, Joe Metheny y Rita Kemper volvieron a encontrarse. Esta vez, ella testificaba contra él por agresión. Los abogados de Metheny no querían los otros cargos de asesinato en su contra. Eso fue difícil, porque esa noche, Metheny dijo literalmente, «Voy a matarte y enterrarte en el bosque con las otras chicas». Ella recordó con lágrimas en los ojos que se podía ver la maldad en ella, y dijo, «Lo que Tini quisiera hacer esa noche, lo iba a hacer». Si Rita no hubiera escapado de las garras de Metheny aquel fatídico día, habría matado a muchos, muchos más. Ella fue quien rompió esta cadena de maldad. En mayo de 1998, Metheny fue condenado por el asesinato en primer grado de Kimberly Spicer y posiblemente se enfrentaba a la pena de muerte. Al parecer, Metheny se derrumbó cuando vio a la madre de Spicer. Había visto a Kimberly como un mero objeto, y la madre le recordó que se trataba de una persona real a la que había asesinado. Enfrentado al juez y al jurado, Metheny también corría el riesgo de perder su propia vida. Según The Washington Post, la ley de Maryland permite la imposición de la pena de muerte solo en casos en los que existen ciertos factores agravantes. Estos incluyen matar a alguien, mientras también comete o intenta cometer un robo de coche, atraco, incendio provocado, violación o delito sexual en primer grado. Metheny violó a Spicer esa noche, pero solo después de matarla. Y en el estado de Maryland, la necrofilia no es un delito. Para disgusto y rabia de la familia Spicer, Metheny salió libre por el tecnicismo más horripilante que jamás haya existido. Kimberly Spicer fue encontrada con una botella de cerveza dentro de su cuerpo, la misma botella de cerveza que él utilizó inicialmente para atacarla. El abogado defensor de Metheny dijo,
No hay evidencia alguna de que él intentara poner esa botella dentro de ella antes de su muerte. Fue el tipo de defensa que haría sonrojar a Saul Goodman. Por estas razones, Metheny se libró de la pena de muerte. Las leyes del Estado no estaban preparadas para Joe Metheny, y la madre de Kimberly concluyó: tendrá que enfrentarse a Dios algún día. Metheny apenas había esquivado la pena de muerte en este caso de asesinato. Sin embargo, aún le quedaba el juicio de Cathy Ann Magaziner, un ladrón accidental. El juicio de Metheny por el asesinato de Kimberly Spicer estuvo lleno de lágrimas y angustia, con familiares desconsolados, escuchando lo que le ocurrió aquel fatídico día. En el caso de Cathy Ann Magaziner, no hubo familiares que lloraran su muerte. Era una trabajadora del sexo que claramente no tenía familia en su vida. La ausencia de llantos en la sala del tribunal fue irónicamente mucho más triste. La fiscal Vicky Wash dijo: su vida es igual a la de cualquier otro miembro de la sociedad. Se elevó todo lo que esa mujer tenía, que para empezar era casi nada. Aunque Metheny mostró remordimiento inicialmente tras ser detenido, parece que ahora ha cambiado de opinión. Declaró sin rodeos: las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque serían mentira. Estoy más que dispuesto a renunciar a mi vida por lo que he hecho, a que Dios me juzgue y me envíe al infierno por toda la eternidad. También admitió haber matado a Randall Brewer y Randy Piker, aunque ya había sido declarado inocente. Dijo: fueron las pobres almas que se durmieron a mi alrededor, a las que maté con un hacha por $19,20, dijo sobre los 2 hombres asesinados en un campamento improvisado en el sur de Baltimore. Me declararon inocente porque no pudieron demostrar que hubiera sido yo. El Estado me consiguió el mejor abogado posible. Mentí hasta el final. Gracias a este caso, la familia Spicer podría obtener la justicia que buscaba. Además de matarla, la acusación tenía que demostrar que hubo un robo de coche, un atraco, un incendio provocado, una violación o un delito sexual en primer grado. En lugar de violación, acusaron a Metheny de robo. Cuando la mató, Metheny se llevó su bolso y su ropa. Lo hizo para deshacerse de las pruebas, pero técnicamente también le robó sus pertenencias. Aunque Metheny fue condenado inicialmente a muerte en 1998, la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación en 2000. Pasó años en el corredor de la muerte antes de que se anulara la decisión y decidieran que en su lugar cumpliría otra cadena perpetua. El juez consideró que estos robos eran incidentales al delito y no un factor motivador. Una vez más, Metheny evitó la pena de muerte por los pelos. En cuanto al asesinato de Tony Gracia, no pudieron encontrar pruebas suficientes para inculparle de este crimen. En total, le cayeron 2 cadenas perpetuas, además de los 50 años que le cayeron por agredir a Rita Kemper. La única forma que tenía de salir de la cárcel era en una caja. Las confesiones. En 2003, Metheny hizo pública una confesión completa de sus crímenes. Sus acciones eran mucho más retorcidas y oscuras de lo que se pensaba. Comienza situando el escenario. Se enfrenta al resto de su vida entre rejas y no tiene nada que perder. Escribe: para empezar, les hablaré de mí en el momento presente, que es encerrado. Tengo 48 años, peso alrededor de 450 libras, y no es todo grasa. Llevo casi 8 años encerrado, pero cuando uno ha sido condenado a un par de cadenas perpetuas sin libertad condicional, el tiempo ya no importa. Explicando sus acciones, dijo: mi desenfreno asesino empezó como una venganza, pero acabó siendo una pasión por el sabor de la sangre y la abrumadora sensación de poder que uno obtiene por quitarle la vida a otro. Aquella noche, en el puente de Hanover Street, mató a los 2 indigentes y al pescador que los observaba. En esta confesión, dice que esa noche mató a 2 personas más. También habla de algunos asesinatos más y de la forma realmente poco ortodoxa y espeluznante en que se deshizó de sus cuerpos. Escribe: atraje a 2 crackpores más a mi caravana. Maté y descuarticé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en unos cuencos de Tupperware. Luego la metí en un congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un bosquecillo detrás de la empresa. Durante las 2 semanas siguientes, los fines de semana, abrí un pequeño puesto de carne de vacuno al aire libre. Tenía auténticos bocadillos de carne asada y cerdo, y por qué no. Estaban muy buenos. El cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo. Si lo mezclas, nadie nota la diferencia. Sin nombrarla, menciona aquella noche con Rita Kemper. Todo iba bastante bien, hasta que me quedé sin mi carne especial. Así que atraje a otra mujer a mi caravana. La metí dentro y empecé a arrancarle la ropa y a darle de hostias. Él la gritaba, pero no había nadie alrededor para oírla excepto yo, y yo seguía riéndome de ella. Me di la vuelta una fracción de segundo, y ese fue mi error,
porque ella salió corriendo por la puerta antes de que pudiera llegar a ella. Había una valla metálica de 2,5 metros con alambre de espino alrededor de la parte delantera de la empresa. Junto a la valla había una pila de palés de madera de unos 3 metros de altura. Esa zorra escaló esos palés como un mono, saltó la valla y corrió hasta la carretera principal, donde un tipo, en una camioneta, la recogió y la llevó a una gasolinera cercana, donde llamaron a la policía. De lo único que se arrepintió fue de no haber matado a más gente, concretamente a su novia y al hombre con el que huyó. Metheny concluyó con: «Bueno, esa es mi historia, horrible pero cierta. Así que la próxima vez que vayas por la carretera y veas un puesto de carne al aire libre que nunca antes habías visto, asegúrate de pensar en esta historia antes de darle un bocado a ese sándwich. A veces, nunca sabes a quién te estás comiendo». Muchas gracias por vernos. Hagan clic en algunos de los enlaces que tienen delante.